Shalom Alejem, remanente de Israel. Vamos a continuar con la instrucción. Hoy vamos a ver el capítulo 8 del libro de Números, versículos del 1 al 4. Tal vez parezca una porción pequeña, pero vamos a ver muchas cosas que nos tienen allí. Vamos a ver cuál fue la contribución de los levitas para la inauguración del tabernáculo. Si recordamos, en el capítulo 7 vimos cómo cada uno de los príncipes de cada tribu llevaron ofrendas para la dedicación del altar, ¿sí? Y vamos a ver que esta ofrenda, pues, por la tribu de Leví, la presentó Aarón. Él fue el encargado de presentar la ofrenda, de dar esa contribución para la inauguración. Ellos, los que aportaron, fue el encendido de las luminarias, que formaban parte del candelero o la menorá, y de alguna manera, entonces, pues estaban haciendo parte de los patrocinadores de ese evento trascendente para el pueblo de Israel. Veamos. Versículos 1 y 2 nos dice: habló Yahvé a Moshe diciendo: habla a los hijos de Aarón y diles, cuando enciendan las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. ¿Sí? Vemos cómo el Abba envía a decirle a Aarón que él era el encargado de encender las luminarias. Cuenta la parte cultural que cuando investigamos bien que cómo era todo este evento, se comenta de que Aarón se había sentido desanimado al ver que ninguno de la tribu de Leví había sido seleccionado para participar en la inauguración del santuario y también para presentar ofrenda, tal cual lo hicieron los otros 12 príncipes de las tribus. También cuenta la parte histórica que el Eterno envió a decirlo a Aarón que lo suyo era superior a los demás, porque él iba a encender las luminarias. Y hemos querido compartir esto que forma parte de la cultura del pueblo, para que veamos cómo es el caso de Aarón. También así puede estar pasándonos en el tiempo actual con algunos de nosotros, que ciertamente no está haciendo pensando que no está haciendo nada importante, que tal vez pueda sentir que el trabajo de que está haciendo es un trabajo insignificante, pequeño respecto a los otros trabajos. Porciones atrás estuvimos estudiando acerca del cuerpo de Israel y vimos que cada parte cumplía una función al igual que todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Cada órgano en nuestro cuerpo cumple una función, y si algo no cumple la función que debería de cumplir, entonces nuestro cuerpo va a tener problemas, ¿verdad? Y va a verse afectado. Pues vemos esto cómo sucedió en los tiempos de Moshe, pero también podemos aplicarlo a los tiempos actuales, donde vemos acá que Aarón se desanima porque no estaba haciendo lo que los 12 príncipes de las otras tribus estaban haciendo. Y si recordamos y leímos el capítulo 7, vimos que las ofrendas que presentaron los príncipes eran semejantes. Iguales, los 12 príncipes con sus 12 ofrendas eran iguales. ¿Sí? La parte cultural cuenta que respecto a los príncipes y a las ofrendas que cada uno llevó, se numeraban como si cada uno hubiese llevado
una ofrenda diferente, pero si revisamos bien, nos podemos percatar que presentaron ofrendas iguales, ¿sí? Las mismas cosas. Y vemos cómo nos cuenta también la parte cultural e histórica que Aarón se desanimó porque no estaba haciendo lo mismo que estaban haciendo los otros, porque él no presentó la misma ofrenda que los otros estaban presentando. Y vemos cómo inmediatamente viene la palabra de Laba para levantarle y decirle que su trabajo, que su ofrenda, que su contribución iba a ser superior a la de los otros, a la del resto, porque el trabajo de él, la contribución de él y también la de los levitas como tribu, era encender las luminarias, un trabajo que no era sencillo, un trabajo que requería dedicación, perseverancia, santidad, porque no solamente lo iba a hacer en ese simple momento de la inauguración, ¿sí? O de la dedicación del santuario, del tabernáculo, sino que era una labor que tenía que hacerla todos los días que entraba al santuario y todos los días de su vida. Así, muchas veces nosotros estamos también desanimados, lo que Laba o desestimando lo que Laba nos ha dado, como muchas veces pues entramos en incredulidad, entramos en duda de que nosotros quizás estamos haciendo algo que no es lo correcto, porque no estamos haciendo lo que las grandes masas están haciendo. Muchas veces pueden caer en incredulidad, incertidumbre, porque no estamos siguiendo porque no estamos siguiendo los tiempos que el resto está siguiendo, que las masas están siguiendo. Vemos aquí que la palabra de Laba vino sobre Aarón para levantarlo, para animarlo a que hiciese ese trabajo que más nadie podía hacerlo. Y asimismo, hoy que cada uno de nosotros sienta que lo que está haciendo más nadie lo puede hacer, que nosotros estamos haciendo una labor, una contribución para el avance del verdadero evangelio del reino, y que aunque lo veamos pequeño o grande, ¿sí? Cuando los vemos con los ojos que el Altísimo lo ve y no lo vemos con nuestros ojos naturales, ¿sí? Sino con ojos y mente espiritual, lo veremos como el Laba lo ve. Así veremos que es totalmente diferente. Aquí también vale recordar la parábola que menciona Yeshua, ¿sí? Que ustedes la pueden leer en Mateo 25, versículos del 14 al 30. Yo lo voy a mencionar. Es la parábola que trata acerca de los talentos. Aquí vemos que habla de que se le entregó a cada uno cierta cantidad de talentos, pero vemos que hace énfasis en la fructificación y en la multiplicación. Si cada uno fructificó el talento que se le dio o no. Vemos que no hace mayor énfasis en las cantidades porque el Abba sabe la capacidad que cada uno de nosotros tenemos. ¿Acaso no conoce Él a cada uno de sus hijos, a cada una de las obras de sus manos? Él conoce la capacidad de cada uno, la que cada uno tenemos, y conforme a esa capacidad, el Abba reparte sus dones. Nos da dones, nos da talentos, nos da habilidades, y sabe que al que le dio 5, pues él puede multiplicar o tiene la capacidad para multiplicar, fructificar esos 5 talentos. Y al que le dio pues 2 o 1, sin puntualizar en sí las cantidades, sino el hecho, ¿verdad? El Abba sabe que
es la capacidad de lo que puede hacer. Lo importante aquí que es único, que lo que se le asigna a hacer, pues, y también que lo veamos, que eso que se nos asigna a hacer, que lo hagamos bien y con excelencia. Ese también es el mensaje que de Yeshua y del Abba para nosotros, con respecto a lo que el Abba espera de cada uno de nosotros. El Abba sabe que ha sido puesto en el cuerpo como ojo, que el que ha sido puesto como ojo, pues va a haber muchas cosas, que al que fue puesto como oído, pues va a escuchar muchas cosas. Tanto el uno como el otro son importantes, siempre y cuando el que fue destinado para ver, vea bien, y el que fue destinado para escuchar, pues escuche bien, ¿sí? Haciendo la labor eficientemente. Vemos que Aarón no hizo lo que el resto de sus hermanos hizo, puesto que tenía una misión especial. Así cuando vemos personajes de la Biblia, pues tuvieron participación algunos una sola vez, profetas por ejemplo, pero esa única participación los hizo que estuvieran allí nombrados en ese libro tan hermoso y dando también ejemplo. Así podemos ver cómo es el ser humano, que a veces queremos estar haciendo lo que todos hacen, pero realmente el Abba no nos ha dado una capacidad, asignación. El Abba nos ha dado una capacidad única, una asignación única, para que nosotros podamos estar haciendo aquello que el Abba nos ha dado. En las congregaciones muchas veces vemos cómo todos o muchos quieren ser apóstoles, profetas, pero tan importante es el apóstol, el profeta, como el pastor, como el evangelista, como el maestro. Recordemos que aún estamos en la década de la boca y donde se replicará todo este entrenamiento. Por eso no podemos desestimar lo que el Abba nos ha dado a cada uno de nosotros. No podemos desestimar la capacidad que el Abba ha puesto en cada uno de nosotros para hacer esa cosa única que estamos capacitados para hacer. Puede que delante de los ojos de las personas o delante de sus ojos mismos parezca poco, pero recordemos que el Abba no mira conforme miramos nosotros. El Abba mira el corazón. Cómo nosotros estamos haciendo lo que se nos ha encomendado a hacer. ¿Sí? Veamos versículo 3. Nos dice: y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Yahvé lo mandó a Moshe. Vemos que la asignación que tenía Aarón era pues encender las lámparas. Esa era la contribución de los levitas, esa era la contribución de Aarón en la dedicación del altar del Mishkan. Esa era su función, aquella que no podía hacerlo no de las otras tribus. Tenía que hacerlo pues el sumo sacerdote. Recordemos que la menorá pues tiene 7 brazos. La lámpara de en medio alumbraba hacia arriba, así lo dice la cultura, pero los otros 6 luminarias tenían que mirar hacia adentro, ¿sí? Hacia adentro. Otra hacia adentro, cosa que nosotros también debemos hacer en este tiempo. Esto que está escrito no es por casualidad.
está aquí para que podamos ver el mensaje que tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Los 3 brazos del lado izquierdo, vemos que la menorá tiene un brazo central y 3 brazos del lado izquierdo y 3 brazos del lado derecho, ¿sí? Y esas eran las que tenían que alumbrar hacia el centro, según la cultura, ¿sí? Hemos estudiado que la menorá, con sus 7 brazos, pues representa la manifestación de los 7 rujos del abacados, el de sabiduría, inteligencia, conocimiento, consejo, poder y temor a Yahvé, y la parte central, que es el ruach de Yahvé. Todas estas luminarias están enfocadas y provienen del Abba, tal como lo dice la Escritura, que el Abba es el Padre de las luces, que Él es el Abba de los Ruach, de los espíritus. Entonces todo proviene de Él. Hay otro punto de vista que dice que los 3 brazos de la derecha pues representan a los estudiosos de Torá, ¿sí? A los estudiosos de Torá y aquellos que están inclinados más hacia lo espiritual, es decir, los que habitan en tiendas. Recordemos que siempre hablamos de que aquellos que están estudiando Torá, que están más con lo espiritual, habitan en tiendas. Y los otros 3 brazos, los del lado izquierdo, dice esta postura, que son aquellos que se dedican a otro tipo de actividades, ¿sí? Al comercio, por ejemplo. Pero en sí, los unos como los otros tienen que mirar hacia adentro, hacia el brazo central, que es el Todopoderoso. Vemos cómo este libro de Bamidbar se enfoca en el carácter. Vemos cómo el Abba está trabajando con Aarón el carácter de los levitas que se sintieron pues desanimados porque ellos pensaron que no tenían asignación o que pensaron que su asignación quizás era menos que las de los príncipes de Israel. Cuando consideramos este enfoque, tanto las cosas que estaban del lado derecho, que se enfocaban en lo espiritual, o a los estudiosos de Torá, como a los que están en el lado izquierdo y que también enfocan hacia adentro y que se dedican a producir lo material para sustentar a aquellos que se inclinan o estudian Torá, ¿sí? Y así poder hacer un intercambio. Es decir, como hemos conocido lo de la yunta, recuerdan la yunta de Isaacar con Zabulón, que mientras Isaacar pues buscaba todas esas perlas que están en la Torá, Zabulón es aquel que extrae las perlas, las que están en los mares, las riquezas del mar, las riquezas materiales. Y ellos, los de Zabulón, eran los que financiaban o proveían a Isaacar, e Isaacar era quien mantenía de manera espiritual a Zabulón, indicaba los tiempos en los que debía salir y buscar, ¿sí? Vemos bien que tanto los unos como los otros, ¿sí? Y el resto de las funciones que tienen las tribus tienen que estar enfocados todos al centro. Todo lo que hagamos es hacia el Abba y para el Abba. Es mirar, cumplir el propósito del Abba, cumplir el objetivo del Abba. Eso es lo que representa la menorá. Representa, sí, a Yeshua, al Abba, porque el brazo central habla del espíritu de Yahvé, acompañado de la manifestación de su Ruach. Vemos cómo todo debe de estar enfocado y nuestros ojos, nuestra mirada debe estar puesto en lo alto, en el Abba, ¿sí?
El que pone la mirada en el hombre, pues está desenfocado. Pero aquel que pone su mirada en el Abba, cumple el propósito. Si nosotros como cuerpo estamos desenfocados, mirando hacia afuera, recordemos que la instrucción es que las lámparas miren hacia adentro, ¿sí? Cuando nosotros estamos mirando hacia afuera, se desenfoca, se pierde la dirección. Y es que puede estar usted pensando, es que a fulano le pusieron allí, es que a fulano lo pusieron acá, es que a fulano lo enviaron a hacer tal cosa, y es que al otro lo pusieron a enseñar tal cosa. Pues allí nos desenfocamos. Pero cuando nosotros nos mantenemos con el enfoque viendo hacia adentro, viendo a la luz principal que viene del Abba, entonces vamos a entender perfectamente que cada uno ha sido llamado con una misión especial, una misión específica, y que nosotros no podemos estar desenfocados viendo que al otro lo pusieron allá o acá o al otro lado. No. Si el otro lo nombraron, sí. Al otro lo posicionaron, sí. Que al otro lo llamaron, pero a usted no. Está bien. Tal cual lo dijo Mashiach, ¿sí? Que a él no le era dado dar la posición de la derecha o de la izquierda, pero de seguro que todo aquel que quisiera formar parte del reino tenía que beber la copa que él mismo iba a beber. Entonces, vemos que este versículo 3 nos dice que Aarón lo hizo así. Así como Yahvé le envió a hacer. Esto quiere decir que Aarón hizo lo que se le envió a hacer, tal cual. Comentan los estudiosos de Torá de que Aarón lo hizo y lo hizo con entusiasmo y lo hizo todos los días de su vida. Está encendido de las lámparas y lo hizo bien, entusiasmado, tal cual lo hizo el primer día, sin caer en la rutina, en ese sentimiento rutinario. Y veamos qué nos dice el libro de Revelaciones o Apocalipsis, como lo llama acá en Occidente, como lo pusieron. Revelaciones 2, versículos del 1 al 5. Dice, escribe al malach de la congregación en Éfesos, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Aquí hay algo que el Abba envía a decir a través de su malach a la congregación de Éfeso. Dice que conoce las obras que estaban haciendo y el arduo trabajo. Es decir, que era una congregación que se mantenía trabajando con paciencia y perseverancia.
que no soportaba a los malos y que probaba a los que se decían ser apóstoles. Era como la congregación de Berea, ¿sí? Que no comían cuento. Y era una congregación pues que revisaba todo lo que se le decía, ¿sí? Los que se dicen apóstoles, dice. Y ellos se habían dado cuenta que les habían dado gato por liebre, dice. Ajá. Dice, han sabido y han tenido paciencia, ¿sí? Las de la congregación de Éfeso también era como la congregación de Berea, ¿sí? Conocía de las escrituras o revisaba todo aquello que les decía. No se dejaba allí simplemente, usted viene, dice que es apóstol y me dice esto. No, ellos los probaban. Ellos veían, a ver, ¿dónde está escrito? Sí, está escrito esto, pues bien. Y si no, pues ellos podían saber que no eran verdaderos apóstoles. ¿Sí? Dice que has sufrido y has tenido paciencia. Es decir, que eran resilientes, perseverantes. Esta congregación alaba y por eso se mantenía firme, haciendo lo que se le había encomendado hacer. No había desmayado ni dejado botado lo que se le había asignado. Se mantenía haciendo la comisión que se le había asignado, ¿sí? Y vemos cómo en el versículo 4 dice de Revelaciones 2, leamos nuevamente, nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, era una congregación que sí, estaba haciendo lo que se le enviaba a hacer, pero lo estaba haciendo de una forma fría, de una forma rutinaria, cosa que esta para allá que estamos estudiando, esta porción, nos hace énfasis de la posición de Aarón que él tenía en lo que se le había asignado, ¿verdad? Y que él cuando ve que hay desánimo y el Abba vemos que lo levanta, él comienza a hacer teshuvá, comienza a mirar realmente lo que había dentro de él, ¿sí? Es por esto que decimos, ilumine su luz hacia adentro. Cada uno porta una luz que ha sido dada por Mashiach. Que esa luz ilumine hacia adentro de cada uno. Que su luz de continuo esté mirando lo que realmente está adentro de su corazón. ¿Cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo? Que todos los días podamos ver cómo realmente estamos haciendo lo que estamos encomendados a hacer. Que puede que ante nuestros ojos o ante los ojos del mundo sea algo simple, pero vemos que no es así, que es algo que requiere que nosotros lo hagamos con la misma dedicación que lo hicimos desde el primer día. Que nosotros dejemos de mirar hacia afuera y que esa luz que tenemos cada uno de nosotros, así lo dice el Mashiach, que somos portadores de una luz, que una luz no se puede poner debajo de una mesa luego que está encendida, que nosotros podamos proyectar también esa luz, ¿sí? Y podamos mirarnos a nosotros y alumbrarnos nosotros primero, ¿sí? Para que asimismo luego podamos iluminar hacia afuera, ¿sí? Pero muchos están queriendo primero iluminar hacia afuera para luego ver lo que hay dentro, cosa que no es correcto. Esta porción nos dice que la luz debe mirar lo que hay dentro, pero también
poner los ojos en el Creador, en aquel que le ha encomendado la misión, en aquel que le asignó el llamado, una comisión especial. Nosotros debemos estar apercibidos de lo que se nos ha encomendado hacer. Debemos estar atentos de aquello que nosotros estamos haciendo, pero preguntarnos cómo lo estamos haciendo. Aquí viene bien el texto del profeta Jeremías que dice: ay de aquel que haga indolentemente las obras del Abba. Muchas veces nosotros tenemos que revisarnos nosotros mismos para ver la motivación con la que estamos haciendo la comisión. Es importante que hagamos una introspección para poder luego reflejar esa luz que Él ha puesto en cada uno de nosotros y poder alumbrar a otros y poder disipar las tinieblas. Pero no podemos hacerlo como nosotros pensamos o queremos. Vemos que la congregación de Éfeso, y que cuenta la historia que era una congregación con una estructura espectacular, llamaba tanto la atención, pero vemos que no se trata de estructura. Esta porción habla también acerca de la apertura de la inauguración que estaba haciendo el santuario, se estaba haciendo del santuario, ¿verdad? En la porción de Números, pero que no se trata de estructura, pero sí que el cuerpo está. Pero no se trata solamente de que esté haciendo las cosas por hacer, se trata de hacer lo que se nos ha encomendado hacer y hacerlo bien, hacerlo de forma excelente, para luego sí esas lámparas puedan irradiar luz hacia los que están afuera. Pero en esta porción, ¿sí?, es un llamado a cada uno de nosotros, a que esa luz alumbre lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Un ejemplo aquí que puede calzar es cuando Yeshua estaba entregándole la comisión a Pedro y él le dice: tú me amas. Y le dice eso por 3 ocasiones: tú me amas, tú me amas. Y por 3 ocasiones le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis rebaños, apacienta mis ovejas. Y vemos como Pedro, en lugar de esa luz que tenía enfrente, enfocarla adentro, pues estaba viendo hacia otro lado. Estaba mirando al discípulo amado, pendiente del otro, en lugar de estar pendiente de lo que le estaban entregando a él, en vez de estar reflejando hacia adentro esa luz, ese candelero que tenía enfrente. Estaba pendiente del otro y no de sí mismo. ¿Y cuál fue la respuesta de Mashiach? ¿Y a ti qué? Que esa sea la respuesta para cada uno de nosotros cuando queremos utilizar la luz del candelero de la menorá, que en vez de iluminarnos a nosotros, estamos viendo cómo ilumina al otro, cómo esa luz se proyecta en el otro. ¿Y a ti qué? Que nosotros tengamos puestos nuestros ojos en el brazo central, en el Ruach de Yahvé, que Él sea nuestro enfoque, nuestra guía, sea realmente nuestro centro y no estar viendo a los lados. Volvamos a Números, en el versículo 4 de Números 8 nos dice: y esta era la hechura del candelero de oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Yahvé mostró a Moshe. Así hizo el candelero. ¿Sí? Vemos que el candelero, la menorá, que cuando revisamos o profundizamos bien, y como hemos estudiado, que este era
pues de una sola pieza. Y vemos que este tenía algunos detalles. Aquí dice flores, pero cuando vemos en las otras porciones, cuando estudiamos del diseño, vimos que tenían muchas otras detalles como las granadas. Sí, pero era una sola pieza. Hablamos entonces de la unidad del haba, que es un solo haba con un solo ruat, pero que tiene manifestaciones diferentes, como sabiduría, inteligencia, conocimiento, consejo, poder, ¿sí? Es un mismo ruat con manifestaciones diferentes. No son 7, son 7 ruat. Es un ruat con 7 manifestaciones, ¿sí? Y dice que esta menorá tenía lámparas. Recordemos que el haba es el padre de las luces, de las lámparas, y que estas se encienden en la creación del haba, ¿sí? Que se encienden ¿en dónde? En sus hijos para poder iluminar de la forma correcta. Que el candelero sea de una sola pieza nos habla de la unicidad del haba y de acercarnos a ver nosotros cómo Él quiere que seamos unos, ejad, que seamos un cuerpo, ejad, no separados. Vemos cómo tenía esta menorá 7 brazos, pero todas eran ejad, eran una, en unidad. Hay una posición que dice que debido a lo elaborado de este candelero, ellos tuvieron que colocar una sola pieza de oro y que el mismo Padre fue el que la hizo, el que logró la figura perfecta de esta menorá. Por eso dice la Escritura, y así hizo. Y no dice exactamente quién la hizo. ¿Sí? Cuando nosotros vemos la versión hebrea, nos da un texto más puro y que nos permite comprender a nosotros y que nos permite comprender todo esto. Y pues resumiendo, vemos que tanto los que estudiaban Torá, tomando esa posición, ¿verdad?, como los que se dedicaban a las otras actividades, es necesario que todos ellos estén allí alrededor, que ellos puedan mirar y hacer la voluntad del único Elohim. ¿Sí? Vemos que mirar siempre alaba. Así debemos hacerlo. Es lo que eso nos va a traer dirección. Y Él está mirando, y el no estar mirando alrededor, tal cual lo hizo Pedro con Juan. Y también es necesario trabajar lo espiritual. Sí, pero también debemos trabajar el carácter y todas las otras áreas que comprenden la vida de un creyente, de un hijo del Todopoderoso. Vemos cómo se estaba ejecutando un hecho memorable del encendido de la menorá que estaba en el santuario, en el Mishkan, en el tabernáculo. Pero debemos también ver cómo el Abba trabaja con el carácter de sus levitas, de sus escogidos, indicándoles que no tenían que estar preocupados de los que estaban haciendo o teniendo los otros, sino que el trabajo, la contribución que ellos iban a hacer también era única. Es importante y es especial para Él. Recordemos que somos un especial tesoro del Abba. Somos esas lámparas, esos candeleros, esas menorá que el Abba también está encendiendo en este tiempo y que también nosotros, antes de iluminar afuera, como todos, tenemos una comisión que nos dio Yeshua en el libro de Mateo, en el capítulo 28, cuando dijo que nosotros fuésemos, hiciéramos discípulos, enseñándoles a hacer lo que Él nos había enseñado a hacer. Que nosotros también podamos hacerlo con ese primer amor,
recordando de dónde Él nos sacó, echando fuera todo desánimo, todo pensamiento, llevándolo cautivo a los pies de Mashiach, ¿sí? Y que podamos nosotros poner nuestros ojos a ese brazo central, a nuestro abacados, que Él es quien nos guía, que Él es quien nos va a direccionar para cumplir nuestra misión, que nosotros somos los llamados en este tiempo como coherederos de Yeshua a hacer esas menorá que iluminen afuera, pero primero debemos alumbrar hacia adentro. Shalom Alejem.